Buenos días con todos. Mi nombre es Luis Avilés, para los que no conocen. Este es el seminario número 7 del laboratorio Resonancias Magnéticas. Y en esta oportunidad nos va a presentar un seminario María Fernanda Aguilar, que es miembro del laboratorio. Y será Roberto Cisler, investigador también del laboratorio de Resonancias Magnéticas, que va a hacer la presentación. Sugeriría a todos apagar los micrófonos, las cámaras, para disfrutar de la charla. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco la presencia virtual y real. Es un gusto presentarles a María Fernanda Aguilar. Ella vino a hacer con nosotros el postdoctorado dentro del instrumento del proyecto de la unidad ejecutora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de CONEA-CONICET. Y bueno, María Fernanda se doctoró el año pasado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral. Ahí también hizo su licenciatura. Desde el 2018 es miembro de la comisión directiva del Colegio Santafesino de Biotecnólogos. Y bueno, para hacerlo corto, su área de especialización incluye la biología celular, y molecular, expresión, purificación y caracterización de proteínas recombinantes, el cultivo de células de mamíferos, bioensayos, modelo molecular 3D de proteínas e ingeniería de anticuerpos. Hoy nos va a contar un poco sobre este último tema y esperemos aprender un poquito más. Gracias y te dejo el micrófono. Bueno, gracias. ¿Puedes compartir pantalla, Fernanda? Sí. Perfecto. Genial. Bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo. Perdón, Fernanda, ¿puedes ponerlo en pantalla completa en la presentación? ¿O que ¿Ustedes están viendo? Bien. Sí. Vamos con todo. Vamos con la pantalla completa entonces. Ahora. ¿Se ve el modo presentación? Sí. El modo presentación. Bueno, veamos de nuevo. Si alguno la tiene más clara, puede pasar. Cuando compartís todos. Tenés que dejar de compartir y volver a... No estoy compartiendo ahora. ¿Ahí no estás compartiendo? Supuestamente no. Tenés que entrar al Zoom, ¿no? Pero, por mí. Pantalla completa, sí. ¿Tu pantalla completa? Pero nosotros vemos otra cosa. No, pero tenés dos pantallas. Sí, es pantalla dividida. Vení, Ahora sí. Vamos. Bueno, a ver si la tercera es la vencida. Ahora sí. Ya. Ahí puedes poner quitar modo pantalla dividida porque se ve un poco chico. Opciones de presentación. No, pero eso es del computador. Ahí está, cambia la vista. no sigue dividida. ¿Ahí? Ahí se ve bien en pantalla completa para la presentación. Perfecto. No sé cómo se ve para ustedes. Perfecto. Lo ven al revés. Si haces clic derecho ahí, te puedes... bueno. ¿Cómo? Lo cierro y lo abro, ¿no? No sé, guardé, no sé qué guardé.
Ahí, vamos una vez más. Acá se ve bien, allá cómo se ve, Luis, en el Google. Se ve dividido. Sí, hay una forma de quitar, duplicar. Ahí está, ahora sí, está bien, perfecto, está perfecto ahora. Perfecto. Bueno, ahora sí. Vamos a dar inicio. Bueno, originariamente la idea de este seminario, la invitación a dar este seminario era presentarles lo que desarrollé durante mi tesis doctoral, pero bueno, hablando con algunos de ustedes, me pareció una buena idea dar mejor un seminario más divulgativo acerca del tema, como para empezar a hablar un poco el mismo idioma. Y bueno, si queda tiempo, sí, presentar algunos resultados, y si no, nada, abiertos a preguntas luego, lo que deseen. Bueno, mi trabajo de tesis se tituló Ingeniería de Anticuerpos aplicada a la generación de nuevas entidades terapéuticas antagonistas de la actividad biológica del interferón alfa-2b humano. Y bueno, y como dije, la idea es centrarme en lo que es la ingeniería de anticuerpos, cuáles son los objetivos que persigue y las aplicaciones, potenciales aplicaciones que tiene. Estas son algunas preguntas que me hice y que espero ir respondiendo a lo largo del seminario. Obvio, por supuesto, si quieren interrumpir o hacer alguna pregunta, siéntanse con la libertad de hacerlo. Bueno, para empezar, ¿qué son los anticuerpos? Como pueden ver en la imagen, bueno, los anticuerpos son proteínas muy complejas, relativamente grandes, son multidominio, son glicoproteínas en realidad porque presentan moléculas de azúcar unidas a un sitio específico, tienen un tamaño más o menos aproximado entre 10 y 15 nanómetros, y bueno, y tienen la famosa forma de Y con la cual se los reconoce. También se les conoce como inmunoglobulina, forman parte del sistema inmune, se los puede encontrar solubles en la sangre o en otros fluidos corporales, en los vertebrados, o unidos, cumpliendo la función de receptor a los linfocitos B, que son las células especiales que los producen. Su función prácticamente es identificar y unirse a elementos extraños, tales como toxinas o bacterias, para permitir su eliminación. Existen distintas clases y subclases de anticuerpos que tienen diferentes funciones y actúan en diferentes momentos, en distintas respuestas incluso del sistema inmune. Algo con lo que quiero que se queden a lo largo de toda la presentación es que unen al antígeno de forma específica y con una determinada fuerza de unión. ¿A qué llamamos antígeno? Es a la porción, por lo general proteica, a la cual el anticuerpo reconoce y se une, que puede formar parte de algo mucho mayor. Es decir, en un virus, por ejemplo, hay diferentes antígenos, es decir, que distintos anticuerpos pueden unirlo y reconocerlo. ¿Qué funciones cumplen y cómo? Bueno, dentro de las funciones básicas de los anticuerpos en el sistema inmune, encontramos las funciones de neutralización y aglutinación, que dependen solo de la interacción del anticuerpo con el patógeno o la toxina que reconocen. En el caso de la neutralización, lo que hacen es impedir el ingreso a la célula o el contacto con receptores, y en la aglutinación, formar grandes aglomerados para después favorecer la eliminación. También cumplen funciones como la activación del complemento, que son una serie de proteínas que forman parte también del sistema inmune, que se encuentran en la sangre y permiten la eliminación de patógenos. Y también cumplen funciones que dependen de la... no sé si de la interacción del anticuerpo con receptores específicos que se encuentran en células efectoras del sistema inmune, como son la opsonización para permitir la fagocitosis celular, que en este videito lo pueden ver, o no me sale la palabra. No me sale la palabra. Bueno, la muerte celular también, dependiente de anticuerpos. Maru, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ahí va. Que también depende de la interacción, como dije, del anticuerpo con receptores específicos en las células efectoras. Bueno, yendo un poco al cómo cumplen la función, como la mayoría de las proteínas, la estructura está íntimamente relacionada con la función que cumplen. En este caso les muestro el esquema de una inmunoglobulina G.
Los dos esquemas. En este caso, bueno, esta proteína, como dije, es una proteína multidominio, está compuesta por 4 cadenas peptídicas, dos copias de una cadena pesada que ven en color verde, en azul y en celeste, y 2 copias de una cadena liviana en color verde. La cadena pesada está formada por 4 dominios que tienen una estructura muy particular, que son unas láminas betas antiparalelas, es una estructura particular de las inmunoglobulinas, y la cadena pesada está compuesta solo por 2 dominios. Se puede distinguir el fragmento de unión al antígeno compuesto por cada cadena liviana en contacto con 2 dominios de la cadena pesada. Este fragmento cumple la función de reconocer y unir al antígeno. Y también se puede distinguir la fracción cristalizable, que está compuesta por la interacción de los dominios CH2 y CH3 de la cadena pesada, y la función que cumple este fragmento está relacionada con las funciones efectoras de los anticuerpos que les dije anteriormente. También se distingue un fragmento bisagra que une las 3 fracciones, y la bisagra le otorga flexibilidad a la molécula completa del anticuerpo, que por lo que tienen una flexibilidad generalizada, pero se destaca la bisagra porque le permite a los 2 brazos que unen el antígeno moverse para favorecer la interacción con el antígeno y con otras proteínas del sistema. Bueno, en cuanto al sitio de unión al antígeno, es interesante ver la estructura. En este caso, el sitio de unión al antígeno se encuentra en lo que se conoce como fracción variable, que está compuesto por 2 dominios variables, uno de la cadena pesada y uno de la cadena liviana. Estos dominios se difieren de los dominios constantes que componen el resto del anticuerpo porque precisamente presentan secciones de la secuencia con una elevada variabilidad. En este caso, este fragmento está compuesto entonces por 2 dominios variables que contactan entre sí para permitir, para dar lugar a lo que es la superficie que efectivamente contacta con el antígeno, que está compuesta por, vamos de nuevo si entienden. Tenemos el dominio variable. Dentro del dominio variable hay regiones que tienen una elevada variabilidad de secuencia, como les dije. Estas regiones se conocen como regiones determinantes de la complementariedad, o CDRs. Hay 3 regiones en cada uno de los 2 dominios. La interacción de los 2 dominios hace que estas 6 regiones se encuentren juntas, formando la superficie de contacto. Y bueno, la particularidad es que tanto el tamaño de estas regiones como la conformación, es decir, el tipo de aminoácidos que lo conformen, van a dar las distintas conformaciones estructurales de este sitio de unión, que se conoce como paratope, y esto determina las diferentes especificidades de los anticuerpos. Y bueno, por otro lado, en cuanto a la región cristalizable, como pueden ver en la imagen, mientras estos 2 dominios interaccionan, se empaquetan, la interacción que se da a través la interacción entre los dominios CH2 se da a través de los azúcares que dije que tiene la molécula en este sitio de glicosilación conservado, y esto le permite a esta zona una flexibilidad particular que favorece la interacción con los receptores o con moléculas de complemento y permitiendo que el anticuerpo cumpla las funciones. Bueno, en cuanto a la interacción antígeno-anticuerpo, es una interacción específica irreversible, que como dije depende de la complementariedad de las superficies y también del tipo y número de enlaces no covalentes que se dan entre el anticuerpo y el antígeno. A modo de ejemplo, o sea, puede ser que un anticuerpo tenga la superficie ideal para contactar con 2 antígenos distintos, pero si no se da el tipo y número de enlaces suficiente como para que ese contacto se mantenga, o sea, tenga una afinidad determinada, ese anticuerpo va a preferir unirse al otro antígeno. Y bueno, dentro de los enlaces no covalentes que se pueden dar, hay
enlaces tipo puente de hidrógeno, electrostáticos o iónicos de Van der Waals e incluso interacciones hidrofóbicas. Bueno, otra pregunta interesante que me pareció interesante responder es a qué llamamos anticuerpos monoclonales y qué aplicaciones tienen. Bueno, los anticuerpos monoclonales, vamos a explicarlo de otra forma. Si nos inoculamos con una vacuna, por ejemplo, de un virus atenuado, como dije, por ejemplo, el virus va a tener diferentes antígenos. En su superficie, por lo general, vamos a generar un suero policlonal, es decir, nuestro cuerpo va a reaccionar generando anticuerpos que van a reconocer distintos antígenos del virus. La diferencia, entonces, con un anticuerpo monoclonal es que este es específico, es decir, que reconoce un solo antígeno y proviene de un solo clon celular, o sea, un linfocito B que produce ese anticuerpo particular. Y bueno, lo interesante es que por lo general tienen una especificidad y una afinidad bastante elevada que se mantiene en el tiempo. ¿Cómo se producen? Bueno, como dije hoy, si nos colocamos una vacuna con un virus atenuado, nuestro cuerpo va a reaccionar generando anticuerpos anti ese virus. Lo que sea, la producción de anticuerpos monoclonales se debe al desarrollo de la tecnología de hibridomas, que se desarrolló hace unos 50 años más o menos, que permitió poder fusionar los linfocitos B productores de estos anticuerpos específicos a unas células de mieloma que son inmortales y de esta forma generar una línea celular que se pueda mantener en el tiempo y que produzca estos anticuerpos. Los pasos a seguir, básicamente, bueno, se inocula a un animal con el antígeno particular hacia el cual yo quiero el anticuerpo. El proceso de inoculación es largo, tiene varias etapas y demás, siempre tratando de favorecer que este animal genere estos anticuerpos. Una vez que se completa, se le extrae el vaso que contiene los linfocitos, la mayoría de los linfocitos que se encuentran ahí, se fusionan con las células de mieloma para inmortalizarlos y una vez inmortalizados se separan y se seleccionan aquellos que producen el anticuerpo que uno desee en función de precisamente del antígeno que uno quiere unir, de la afinidad con la que une el antígeno, etc. Las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales son infinitas, cada vez hay más. Dentro de ellas, por ejemplo, se utilizan mucho hoy en día para diagnóstico clínico y molecular, ya que se pueden generar anticuerpos que identifiquen marcadores precisos de ciertas células. Entonces, por ejemplo, se utilizan para el diagnóstico de cáncer cáncer o otros tipos de patologías. También se utilizan para la inmunovigilancia, para saber si un fármaco está funcionando, si una vacuna está teniendo efecto, etc. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica para purificar proteínas o incluso para evaluar la actividad biológica de ciertos fármacos en desarrollo. Y bueno, y infinitos más. Y en cuanto a terapias médicas, también en los últimos años tuvo un boom la aplicación de anticuerpos para terapia. Por ejemplo, bueno, como pueden en el videíto, es un ejemplo de un anticuerpo unido a un radionucleido para hacer radioterapia direccionada a la célula antigénica. Lo que se hace es unir, se trabaja con anticuerpos, como dije, que son capaces de identificar y unir epitopes específicos de esa célula. También, bueno, para bloquear ciertos receptores, neutralizar citoquinas, muchas aplicaciones. Bueno, y ahora llegando un poco a qué es la ingeniería de anticuerpos. Básicamente es el arte de aplicar los conocimientos de inmunología para la generación de anticuerpos, de ingeniería genética para poder modificar la secuencia y de expresión de proteínas recombinantes para poder generar este tipo de herramientas que, como dije, tienen aplicaciones tanto en investigación como potenciales terapéuticos. Entonces, tiene como objetivo esto, poder mejorar las propiedades físico-químicas de un anticuerpo de interés para la aplicación que uno desee, en función de la aplicación que uno desee. Bueno, la ingeniería de anticuerpo abarca muchas técnicas. Por ejemplo, si uno quiere modificar la especificidad o la afinidad del anticuerpo, es decir, o mejorar que una con mayor fuerza, o cambiar y que en vez de unir el antígeno por un lado lo una de determinada forma, uno puede
entrar dentro de la secuencia de la proteína y modificarla. Para esto se requiere un estudio muy fino de la estructura del anticuerpo para saber qué modificar. También se puede trabajar con glicoingeniería para modificar los azúcares que presentan en la región cristalizable, que se sabe que están relacionadas a lo que es farmacocinética y las funciones efectoras que cumplen los anticuerpos. También se lo puede conjugar a moléculas activas, como dije, radioisótopos o quimioterapéuticos. Se puede aplicar ingeniería al sistema de expresión que se utiliza para producir el anticuerpo, para mejorar también varias de las propiedades, como por ejemplo la estabilidad, la solubilidad, etc. Una de las aplicaciones más desarrolladas es la generación de fragmentos de anticuerpos. Esto es una inmunoglobulina completa. Y hay muchas aplicaciones para las cuales, por ejemplo, el fragmento cristalizable no es necesario. Yo solamente me quiero quedar con la parte que une y reconoce el antígeno. Entonces, una forma es expresar solamente la región de unión al antígeno o incluso solo los dominios que tienen la fracción, que tienen el paratope, digamos, del sitio de unión. Y estos dominios, por lo general, se expresan con un linker que los une como una sola cadena, que se llama single chain, fragmento variable, simple cadena. También puedo querer anticuerpos que en vez de ser monoespecíficos, o sea que ambos brazos reconocen el mismo antígeno, puedo tener biespecíficos y también en formato más pequeño o triespecíficos, si yo quiero utilizar el anticuerpo para anclar dos moléculas o dos células unir dos cosas, puedo querer esa doble especificidad. En mi caso, yo trabajé con fragmentos simple cadena, o sea, me quedé solamente con los dominios variables de unión al antígeno, y después lo que hice fue unirle a este fragmento la región efectora del anticuerpo. Y lo interesante de poder trabajar con fragmentos de anticuerpo es que uno puede utilizar otros sistemas de expresión mucho más económicos y mucho más rápidos, como son las bacterias. Uno puede expresar un anticuerpo de este tamaño en el espacio, en una Escherichia coli, que crece en 20 minutos, se reproduce, que los medios cultivos son mucho más económicos y demás, mientras que para expresar la estructura completa, que es mucho más compleja, que son varias cadenas, que requieren ciertas condiciones del ambiente para la formación de puentes disulfuro que contiene acá, ni hablar para la expresión, para la inclusión de los azúcares, requiere sistemas de expresión mucho más complejos como las células de animales, que son muchísimo más caras y llevan mucho más tiempo, etc. Más caro de producir, ¿no? El medio cultivo. Otra de las aplicaciones que en los últimos años tomó mucho protagonismo es la humanización de anticuerpos. Porque uno querría humanizar un anticuerpo, como dije en un principio, la tecnología más utilizada para la generación de anticuerpos monoclonales es la tecnología de híbrido-Max, que parte de la inmunización de animales. Y la humanización de anticuerpos se basa en la existencia de una relación lineal entre la inmunogenicidad y la cantidad de secuencia humana. Cuando me refiero a inmunogenicidad, es como la capacidad que tiene ese anticuerpo de generar una respuesta en contra del mismo dentro del organismo. Entonces, cuanto más diferente sea a nosotros, mayor va a ser esa probabilidad. Y esto fue porque el primer anticuerpo terapéutico que se aprobó para uso humano, hace como también 40, 50 años, era completamente murino, o sea que tenía 0% de secuencia humana y generó respuesta inmunogénica entre el 40 y el 80% de los pacientes tratados. Era un anticuerpo que se estaba esperando mucho para evitar el rechazo de trasplantes, por eso se utilizó, pero bueno, cuando vieron el problema que acarreaba esta inmunogenicidad, porque imagínense que no solamente que el cuerpo reaccione ante ese fármaco, disminuye la efectividad del tratamiento y además puede generar un montón de efectos adversos peligrosos. Así que bueno, una de las primeras estrategias para reducir la cantidad de secuencia no humana fue el desarrollo de anticuerpos quiméricos. En este caso lo que se hace es
tomar solamente la región de unión al antígeno del anticuerpo murino e insertarlo dentro de una estructura de anticuerpo humano. En este caso, se aumenta la proporción de secuencia humana hasta un 70% y se reduce muchísimo la inmunogenicidad. Pero aún así siguen habiendo pacientes que reaccionan, más o menos un 15%. Así que la siguiente estrategia fue la humanización propiamente dicha, que consta de quedarnos solamente con las regiones hipervariables del anticuerpo murino, que son los que contactan con el antígeno, y colocarlos dentro de un anticuerpo humano. En este caso elevamos el porcentaje de secuencia a un 90% y se sigue reduciendo el porcentaje de la probabilidad de causar una reacción inmunogénica. Sin embargo, siguen habiendo casos, por lo cual en los últimos años se han desarrollado varias tecnologías para trabajar con anticuerpos directamente humanos. La capacidad de poder generar grandes bibliotecas de secuencias de anticuerpos humanos o incluso de trabajar con ratones transgénicos permitió esto, la obtención de anticuerpos con una secuencia 100% humana. Aún así, hay muchos anticuerpos que siguen dando reacción, por lo cual ya después se trabaja sobre el anticuerpo humano, viendo los epitopes que pueden ser reconocidos por el cuerpo y modificarlos, pero eso ya se llama de inmunización. Bueno, ahora quizás la parte que más les puede llegar a interesar a ustedes es qué podemos hacer con los anticuerpos monoclonales y nanopartículas magnéticas. Bueno, básicamente conjugarlos para poder generar una partícula que tenga la propiedad de ser específica, como la propiedad del anticuerpo de ser específico y de poder direccionarlo hacia el lugar donde uno quiere, y las propiedades físico-químicas de la nanopartícula. Las aplicaciones de esto se están estudiando mucho hoy en día, son varias, desde el poder generar hipertermia en un lugar particular del organismo hacia donde el anticuerpo dirige, el delivery de moléculas de interés. También se está utilizando bastante para lo que es bioseparación, es decir, el anticuerpo capta lo que uno quiere separar y si la partícula es magnética, uno con el imán puede directamente arrastrarlo. En este caso les muestro este ejemplo de nanopartículas multifuncionales a las cuales se le conjugó un anticuerpo que reconoce un marcador de superficie particular de una célula, por ejemplo, tumoral. En este caso, este anticuerpo lo que hace va a ser aumentar la concentración de las nanopartículas en el tumor y al reconocer el marcador de superficie, la célula tumoral permite el ingreso de la nanopartícula, o sea, la fagocita, por ejemplo, y dentro del lisosoma, una vez dentro del lisosoma, por la disminución del pH o por la acción de ciertas enzimas, la nanopartícula liberaría las drogas citotóxicas para permitir la eliminación de estas células. También se está estudiando mucho las estrategias de conjugación. Hay estrategias de conjugación muy generales y se están estudiando estrategias de conjugación un poco más específicas y sitio dirigidas para poder de alguna forma anclar el anticuerpo, permitiendo que tenga los sitios de unión hacia afuera de la nanopartícula, porque utilizando estrategias mucho más generales puede ser que el anticuerpo se me una a través del sitio de unión y no cumpla la función. En fin, el campo de investigación en el cual me estoy metiendo yo ahora, estoy descubriendo que es muy amplio y que hay un montón para analizar. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero les comento un poco entonces lo que hice durante mi trabajo de tesis doctoral. El objetivo principal de la tesis fue desarrollar moléculas destinadas a uso terapéutico que sean capaces de neutralizar la actividad biológica del interferón alfa humano, a partir de un anticuerpo recombinante que ya teníamos en el laboratorio, que era anti-interferón alfa 2B humano recombinante. ¿Por qué desarrollar entidades antagonistas del interferón alfa 2B? Bueno, el interferón es una citoquina, el interferón alfa es una citoquina que forma parte de una gran familia de interferones tipo 1, que son producidos por distintas células del organismo en respuesta a
a interacción con patógenos, especialmente virus, por ejemplo. Y cumple la función, actúa cumpliendo funciones antivirales, antiproliferativas y tienen una capacidad inmunomoduladora. El problema es que hay diferentes patologías, principalmente autoinmunes, en las cuales se ha visto una relación entre una gran concentración de interferón alfa sanguíneo y la diferente patogénesis de la enfermedad. Es decir, que el interferón alfa en ciertas concentraciones y dentro de ciertas patologías se volvería patogénico, valga la redundancia. En este caso, para este caso es la idea de generar entidades que antagonicen, o sea, que neutralicen la actividad biológica de este interferón. Bueno, comencé mi trabajo de tesis, como dije, a partir de un anticuerpo monoclonal anti-interferón alfa-2b humano recombinante, el cual se llamaba CA5-6, y que un compañero previamente había desarrollado el fragmento simple cadena a partir de los dominios variables de este anticuerpo. Lo que hicimos entonces fue desarrollar el anticuerpo quimérico a partir de la fusión del fragmento cristalizable de un anticuerpo humano a estos dominios variables del anticuerpo murino. Y este anticuerpo fue producido en diferentes líneas celulares, en este caso en líneas celulares derivadas de hámster chino y de riñón embrionático humano. Luego llevamos adelante la obtención del fragmento humanizado con el objetivo de poder reducir la inmunogenicidad del fragmento quimérico, ya que, como dije, la aplicación era un potencial uso terapéutico. Para ello llevamos a cabo la humanización del fragmento quimérico a partir de la, justo se ve el cartel, bueno, de la estrategia de CDR grafting, que consiste en buscar secuencias de dominios variables, secuencias humanas en base de datos. Lo que se hace es, con las secuencias del anticuerpo murino, ir a la base de datos y buscar secuencias humanas que sean lo más parecidas a las secuencias murinas, o sea que se utiliza un criterio de identidad de secuencia. Una vez que se obtiene esta secuencia, lo que se hace es traspasar solamente las regiones determinantes de la complementariedad, estas regiones hipervariables de los dominios, a el fragmento, a las regiones marco se le llama, humanas. Luego, unir las secuencias de estos dos dominios mediante un péptido linker y expresé este fragmento de esta forma, así como simple cadena o unido a la región cristalizable del anticuerpo, también en distintas líneas celulares. Bueno, uno de los objetivos específicos que perseguí durante la tesis fue poder analizar el efecto de todos los cambios en la secuencia del anticuerpo producto de la humanización. O sea, cuando yo pasé las regiones CDRs de las regiones de las regiones marco del murino al humanizado, en realidad lo que hice fue comparar las dos secuencias y modificar sobre la secuencia humana aquellos residuos que necesitaba para, al revés, mejor, modificar dentro de la secuencia murino aquellos residuos para hacerla parecer a la secuencia humana. Modifiqué un montón, como un 20% de toda la secuencia, perdón. Y como dije, la funcionalidad del anticuerpo está directamente relacionada a la estructura y esta estructura depende de la secuencia proteica. Entonces, uno de los objetivos principales fue poder analizar el efecto de estos cambios. Para ello, seguí dos estrategias. Por un lado, como dije, la expresión de estos fragmentos, tanto simple cadena como con el fragmento FC, en distintas líneas celulares para luego realizar una caracterización de la unión al antígeno y pudimos obtener espectros de dicroismo celular en el UV cercano y en el UV lejano para poder tener una idea de si había cambios en la estructura, siempre comparando el anticuerpo humanizado con el anticuerpo murino.
Y por otro lado, tuvimos en un momento la posibilidad de poder cristalizar los anticuerpos, que hubiese sido la mejor forma de poder obtener la estructura y compararlo, pero como no lo logramos, lo llevamos adelante un modelado tridimensional y dinámica molecular de los fragmentos para poder estudiar la estructura molecular y las fluctuaciones de la estructura. Bueno, el análisis de la estructura molecular nos mostró que había una diferencia en el empaquetamiento de estos dos dominios variables entre el anticuerpo murino y el humanizado. Y esta diferencia también la pudimos ver en el espectro de dicroismo circular, donde vimos efectivamente una diferencia entre el espectro del fragmento murino, que es el rojo, y espectros de los fragmentos humanizados. Y lo que hicimos fue analizar dentro de la secuencia, esta es la secuencia aminoácidica de ambos fragmentos, están alineados y con las estrellitas marcas cuáles son residuos que se mantuvieron y los gaps o los dos puntitos o el puntito muestran residuos que fueron cambiados. Analizando cuáles fueron los residuos cambiados, vimos que dentro de ellos modificamos unos residuos que son muy importantes para mantener la estructura del sitio de unión, que son residuos que se conocen, forman parte de la zona de Bernier o de esta interacción entre los dominios. Luego hicimos un análisis de la dinámica molecular, en este caso les muestro un gráfico de la fluctuación cuadrática media en función de los residuos, es decir, de la secuencia. Como se puede ver, el humanizado presentó menor fluctuación en casi todo el largo de la proteína y particularmente una menor fluctuación en el CDRH3, que es uno de los CDR más importantes para la interacción con el antígeno, y en el linker, que es el pedacito de proteína que puse para unir los dos. También llevamos adelante el análisis de la evolución temporal de la estructura secundaria. La estructura secundaria es el plegamiento de la secuencia aminoácidica. Y como pueden ver, hay segmentos que son similares, incluso iguales, y que respetan esta estructura del dominio especial de las inmunoglobulinas. Pero hay algunos segmentos, como por ejemplo linker, donde difiere tanto la estructura secundaria que adopta como la evolución temporal, la fluctuación. Tanto en el linker como en el CDRH3, que les dije que era muy importante para la interacción con el antígeno, y vimos diferencias en otras zonas de la proteína. También hicimos el análisis de la movilidad de este pedacito del CDRH3 y vimos que efectivamente en el caso del humanizado observamos una rigidización de esta estructura, ya que durante el tiempo de dinámica molecular que nosotros analizamos presentó prácticamente la misma forma durante toda la simulación. Mientras que en el caso del murino, esta estructura se fue moviendo y adoptando diferentes configuraciones tridimensionales. Y bueno, y en este caso dijimos que la menor movilidad de este CDRH3 y la modificación en el empaquetamiento de los dominios podría estar afectando la capacidad del anticuerpo humanizado de unirse al antígeno. También hicimos un análisis más detallado en cuanto a los enlaces, ya que, como dije, modifiqué varios residuos aminoácidos y por esas modificaciones se pueden haber modificado ciertas interacciones dentro de la proteína y pudimos localizar cuáles eran los enlaces que rigidizaron el CDRH3 en comparación con el CDRH3 del murino, del humanizado con respecto al murino. Bueno, también llevamos un estudio bastante detallado de la interacción con el antígeno. Para ello, lo que hice fue expresar el fragmento chiquitito nomás, sin el FC, en distintas líneas celulares, y realizar un ensayo de ELISA de competencia de estos dos fragmentos, el murino y el humanizado, compitiendo con el anticuerpo monoclonal que le dio origen, o sea, el parental,
Y también hice un ensayo de actividad biológica, de neutralización de la actividad biológica del interferón. En ambos casos, el resultado que obtuve fue que efectivamente la humanización tuvo un efecto sobre la interacción con el antígeno, reduciendo la fuerza de unión. Sin embargo, no modificó el área de interacción porque ambos anticuerpos fueron capaces de competir con el anticuerpo parental. Luego, bueno, seguí realizando varios ensayos, en este caso ya con ambos fragmentos, con el pequeño y con los grandes. En este caso, bueno, muestro resultados de una competencia de los fragmentos completos contra el fragmento pequeño murino, y veo que en el caso del humanizado necesito una mayor cantidad del fragmento humanizado para poder barrer la misma cantidad del fragmento murino. También realizamos unión al antígeno desnaturalizado por calor y vimos que en este caso ambos anticuerpos reconocen un epitope conformacional que al desnaturalizar la proteína ese epitope se elimina, digamos, entonces ninguno de los dos anticuerpos es capaz de reconocerlo. También hicimos ensayos para ver si había reconocimiento cruzado con otras citoquinas, por ejemplo el interferón beta, que tiene una homología de más o menos el 70%, si no me equivoco, con el interferón alfa, y vimos que ninguno de los anticuerpos fue capaz de reconocer el interferón beta, es decir, que el antígeno que reconocían el alfa era específico del interferón alfa. Y también realizamos unos ensayos de ELISA con distintas variantes del interferón presentes en el anticuerpo que fueron desarrolladas con distintos objetivos, pero muchas de ellas presentan sitios de glicosilación, es decir, presentan azúcares unidos en distintos lugares de la proteína. Esto me permitió de alguna forma poder localizar dónde se encuentra la zona dónde se encuentra el epitope que reconocen estos anticuerpos en el interferón. Esto que muestro acá es una estructura que realizamos por modelado para poder también poder obtener la estructura del interferón con todas estas azúcares y ver qué espacio de la proteína quedaba sin unir. Porque el resultado de estos ensayos fue que los anticuerpos seguían uniendo al interferón pese a toda la cantidad de azúcares que tenían. Acá, bueno, y para poder seguir estudiando un poco también diferencias en la interacción con el antígeno debido al proceso de humanización, llevamos adelante ensayos de docking proteína-proteína con los modelos tridimensionales generados, y acá efectivamente vimos que, les muestro la imagen de, estos son los fragmentos de anticuerpo y el interferón. Se puede ver la interacción es similar pero diferente. Lo que vimos es que ambos anticuerpos reconocen una zona compuesta por por diferentes estructuras del interferón, la misma zona, que la energía de unión efectivamente era mayor para el anticuerpo murino, que esto está de acuerdo con los resultados que obtuve cuando analicé la afinidad de la actividad biológica, que vi que se redujo para el humanizado, la capacidad de unir. Y bueno, y otros análisis como por ejemplo la complementariedad y el área de interfase que nos estaban diciendo de que había una diferencia de interacción. También analizamos, esto es una imagen molecular del interferón, es decir, del antígeno, y en este caso se encuentran coloreados los residuos que contactan con el anticuerpo. En rojo son los residuos que se encuentran completamente tapados por la interacción con el antígeno, con el anticuerpo, perdón, y hacia el blanco son los que no interaccionan, los que se encuentran aún expuestos al solvente en la interacción. Y como se puede ver también hay diferencias en cuanto al epitope reconocido por los anticuerpos. Bueno, y persiguiendo el objetivo de poder generar entidades potencialmente terapéuticas, expresé los fragmentos completos con la región cristalizable en dos tipos de líneas celulares, y la idea en este caso fue evaluar el efecto de la línea celular productora en la funcionalidad del fragmento.
¿Por qué? Porque de la línea celular productora depende básicamente la N-glicosilación, es decir, la secuencia del azúcar que está pegado en la región cristalizable, y también otras propiedades de las proteínas en general que uno expresa en estas líneas celulares, como por ejemplo la oxidación de ciertos aminoácidos, metilación de ciertos aminoácidos que después van a repercutir en la estabilidad de la proteína y en otras propiedades. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, a grandes rasgos lo que hice fue analizar la capacidad de unir de estos anticuerpos expresados en las distintas líneas celulares y algunas propiedades como por ejemplo la estabilidad térmica y la estabilidad de distintos pHs. También analizamos la secuencia de la N-glicosilación que tenía pegado y el efecto que tenía. Para ello, lo que hice fue sacarle la N-glicosilación a algunos anticuerpos y evaluar la interacción con el antígeno y ver si había diferencias. Y, bueno, como les resalto acá, para el caso del fragmento humanizado vimos diferencias en cuanto a la línea celular productora, tanto en la afinidad como en la capacidad neutralizante del interferón, mientras que para el caso del fragmento quimérico vimos diferencias, pero solo en la capacidad neutralizante y no en la constante de afinidad calculada por ELISA. Como dice el recuadro, bueno, los fragmentos expresados en células GEC presentaron una menor capacidad de unión de antígeno, una disminución en la fuerza de unión. Y en cuanto a la N-glicosilación, vimos que el grado de N-glicosilación, es decir, la proporción de las moléculas que efectivamente tenían el azúcar, influía en esta capacidad de unir al antígeno. Y que además la influencia de esta N-glicosilación sería dependiente de la estructura. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, paralelamente, trabajamos con el anticuerpo completo que le dio origen a estos fragmentos, y vimos que cuando le sacábamos el azúcar, para el caso del anticuerpo completo no veíamos diferencias en la interacción, pero sí para los fragmentos de anticuerpo, que no, por ser fragmentos no son completos, por eso llegamos a, bueno, con un estudio detallado también de la fluctuación y demás, a esta conclusión de que la influencia dependería de la estructura proteica del anticuerpo. Y por último, bueno, pudimos llegar a analizar la inmunogenicidad, volviendo a que el objetivo de la humanización era reducir la inmunogenicidad del anticuerpo. Llevamos a cabo ensayos ex vivo con células células polimorfonucleares. No. Bueno, ¿PBMC? No, con leucocitos. Leucocitos de sangre humana, de donantes sanos. Llevamos a cabo ensayos de activación de linfocitos T. En este caso lo que se hace es incubar los linfocitos de los donantes con las proteínas que uno quiere analizar y después de un tiempo, ve si esos linfocitos proliferaron. La proliferación de idea de que hubo una activación, es decir, que estos linfocitos fueron capaces de reconocer al anticuerpo. Y los resultados que obtuvimos fue que básicamente los fragmentos presentaron un bajo potencial inmunogénico. Acá se encuentran los 3 fragmentos que ensayamos, el quimérico o murino, expresado en células CHO, y los 2 humanizados expresados en células GEC y CHO, contra un control positivo que se utiliza en lectinas. Y como pueden ver, el control positivo, por ejemplo, en el donante 16, tuvo una respuesta mucho mayor a los fragmentos. Y en casi todos los donantes la respuesta fue menor que el control positivo, o sea que podemos decir que tienen un bajo potencial inmunogénico. Y lo interesante es que solamente para uno de los donantes el fragmento quimérico tuvo una respuesta mayor que los humanizados, dándonos una idea de que quizás cumplimos el objetivo de disminuir la inmunogenicidad. Pero bueno, para llegar a una conclusión más concisa, es necesario, estos ensayos hay que hacerlos con un montón de donantes y en varias condiciones, por eso fue una evaluación preliminar. Bueno, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias, María Fernanda. Estuvo muy interesante. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Yo tengo una pregunta, pero si alguno quiere comenzar, es bienvenido. Yo te quería preguntar, Sí. cuando dijiste que para generar los anticuerpos monoclonales, como que fusionan los linfocitos T con otras células que son inmortales. ¿Qué sería la fusión de estas dos células, digamos? ¿Cómo implica? ¿Qué implica? Implica, o sea, vos tenés el linfocito B, que es el productor del anticuerpo, que en realidad lo que se hace es fusionar toda la mezcla de linfocitos que se extraen del animal. Es básicamente, físicamente juntarlos y someterlos a condiciones que favorecen esta fusión. ¿Por qué? Porque utilizas un medio de cultivo en el cual solamente proliferaría, ¿cómo decís? Solamente proliferaría el linfocito, si no me equivoco, pero vos le das la inmortalidad con las células. Entonces, haces sucesivos pasajes y solamente van a vivir aquellos linfocitos que finalmente se fusionaron con estas células de mieloma. Sería como que la fagocita una célula a la otra y queda una célula con propiedades características de las dos. No. Hay literalmente una fusión. Lo que haces es lo que la célula híbrida que se obtiene de esta fusión tiene propiedades de ambas células. Entonces, vos lo que haces es someter a ese híbrido, o sea, sometés a dos células a condiciones en las cuales, si no se fusionan y comparten las propiedades, ninguna de las dos sobreviviría. Claro. Es mucho más complejo, después si querés, yo tendría que repasarlo como para comentártelo en detalle y contártelo bien. Pero básicamente es literalmente una fusión. Okay. Y lo otro, la parte, o sea, cuando hacen la parte de ingeniería, de modificar los aminoácidos, ¿eso lo hacen con CRISPR o con qué técnica? Bueno, depende cuántos aminoácidos vas a modificar. En mi caso fueron un montón, así que directamente lo que hice fue diseñar la secuencia y mandar a sintetizarla. Entonces, uno lo que hace es sintetizar el gen productor de este anticuerpo, porque además depende también dónde lo vas a expresar. Si vos querés modificar la secuencia del anticuerpo dentro del linfocito B productor, ahí sí podés utilizar una tecnología para modificar el ADN de esa célula. Ahora, si vos lo que querés es expresar la proteína de forma heteróloga en otro sistema distinto, yo en este caso, o sea, yo me quedé con el hibridoma productor de ese anticuerpo particular. Lo que haces es obtener la secuencia de ADN que codifica el gen de ese anticuerpo, y una vez que tenés la secuencia, puedes hacer un montón de cosas. En mi caso fue cambiarle estos aminoácidos, y como ya eran muchos cambios y yo lo iba a expresar en otro sistema, mandé a sintetizar la secuencia de ADN y con un vector de clonado modifiqué las células que utilicé para expresar. ¿Y esta modificación sí la hiciste con una técnica? La modificación, lo que haces es al gen, lo colocas dentro de un vector que tiene ciertas características, y la célula, la técnica que tienes que usar es una técnica que te permite introducir ese vector adentro de la célula que vos querés utilizar para expresar la proteína. Pues hay varias técnicas, por ejemplo, hay técnicas basadas en el antivirus. Uno genera una especie de virus donde tiene adentro ese vector y deja que el virus infecte la célula y ingrese el ADN. Y si no, también lo que hice yo fue trabajar con liposomas. Hay reactivos que generan como un liposoma alrededor de este vector de ADN, y la célula permite esto, que ingresen adentro de la célula, y después, por lo general, el vector tiene secuencias que le dan selección. Por ejemplo, la expresión de un anticuerpo. Entonces, una vez que el ADN ingresa a la célula, vos la presionás con anticuerpos y ejerces una cierta presión que hace que la célula introduzca ese ADN dentro de su propio genoma. Entonces deja de ser un vector, o sea, una partícula de ADN con el gen, y ese gen entra dentro del genoma, y la célula ya, por ciertas presiones y demás, condiciones, empieza a expresarlo de una forma, no sé la palabra, constante, digamos, como una proteína propia más de ella. Claro.
Sí, pero bueno, las tecnologías de modificación genética han avanzado muchísimo, incluso uno puede dirigir y decirle, bueno, quiero que este gen entre acá, porque sabes que en esa parte del genoma celular no va a producir cambios a nivel metabólico celular, porque también hay que tener en cuenta eso, la célula está metiendo ADN que no es suyo y lo está metiendo azarosamente dentro del genoma y puede caer quizás en lugares que afecten la viabilidad celular. Respondí. Sí, Bien. perfecto. Gracias. De nada. Gracias, Nahuel. Si alguno tiene otra pregunta. Yo tengo una curiosidad sobre... ¿Has intentado hacer algo de análisis de microscopía electrónica sobre una de estas cosas? ¿O no? No, quedó un bache enorme de poder realmente conocer la estructura para, validar toda la parte de modelado que se hizo, que más allá de que los programas que se utilizan hoy en día están súper desarrollados y son bastante confiables, no terminás no puedes confiar 100% porque es un modelado. Y además también para poder ver la diferencia, si hay una diferencia estructural. En un momento pensamos hacer resonancia magnética nuclear, pero es tan compleja la proteína que es muy difícil después sacar resultados de un espectro de eso. Así que es interesante quizás pegarlos a las nanopartículas y verlas. Sí, Eso sería un 10. Sí. Yo tengo muchas preguntas. Primero, estoy cambiado de sala. Bueno, Está acá, Carlos. Me salí de allá, estoy acá. Muchas preguntas. ¿Qué es una célula inmortal? Es una de ellas, porque yo pensé que todas, de alguna manera, todas morían en algún momento. Me llamó la atención la última diapositiva que mostraste, que mostraba una diferencia de una persona, del donante 8 o algo así. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que uno tendría que buscar un medicamento específico para cada uno? Hermosa pregunta. Y la otra pregunta, la tercera pregunta sería, ¿cómo es que podés calcular la energía de unión de dos tipos distintos? Vi una que te daba 67,61 y el otro te daba 61 con no sé cuánto. Esa diferencia, un 10%, ¿cómo es que la podés acentuar con tanta firmeza, digamos? Bueno, la pregunta 1 de las células inmortales es el gran problema del cáncer, básicamente, los tumores. La célula de alguna forma escapa a la senescencia por modificaciones genéticas. Entonces, como la idea de inmortalizar un linfocito de productora es unirlo a una célula de mieloma, es decir, una célula cancerígena. Inmortales hasta donde se estudian. Que lo que se hace es hacer diferentes pasajes de las células en cultivo, ver que no modifiquen sus propiedades, su viabilidad, su crecimiento, su metabolismo a lo largo del tiempo y se pueden tener líneas celulares que duran un montón. Inmortales hasta la eternidad, no sé, no suelen durar, qué sé yo, más de 60 pasajes, por lo general no se deja una célula porque empieza a envejecer más allá de su inmortalidad. Por eso se las guarda en nitrógeno líquido, se hacen bancos celulares y demás. Pero bueno, la idea de inmortalidad viene por ahí. La segunda pregunta, en cuanto a lo de los donantes, cuando uno va a analizar la inmunogenicidad de una proteína, hoy en día se pueden utilizar incluso animales transgénicos este fue un ensayo ex vivo, es decir, yo tuve la muestra del donante del paciente y trabajé por fuera de la persona para ver la respuesta de su sistema inmune. Es una técnica, hay técnicas en vivo utilizando animales, otras técnicas ex vivo y demás, pero bueno, lo importante es que el sistema inmune de una persona depende muchísimo de un montón de factores y la capacidad de reconocer un antígeno también. Entonces, que haya un solo donante reaccionado significa que en su batería de receptores inmunogénicos, justo uno era capaz de reconocer una partecita de la proteína que yo le di para reaccionar y los otros no. Puede ser porque el ensayo, justo en ese ensayo, ese donante reaccionó, quizás que en el momento de darnos la muestra, de donar su sangre,
su sistema inmunogénico estaba en cierta condición que hizo que en ese ensayo reaccione. O sea, es súper complejo. Por eso, cuando uno evalúa la inmunogenicidad, por ejemplo, de las vacunas, los últimos años hablaron un montón de la seguridad, de la eficacia y demás, se utilizan grandes... se utilizan grandes muestras de grandes poblaciones, hacen muchos análisis antes de llegar al humano con animales, incluso con cultivos y demás, porque siempre hay un pequeño porcentaje que va a generar una respuesta. Y en cuanto a la energía unión, lo que hicimos fue utilizar un programa de paquete Rosetta, que lo desarrolló una universidad, que no me acuerdo en este momento cuál, desarrolló todo un paquete para hacer modelado de anticuerpos y análisis de los modelos. Entonces, uno puede tomar las estructuras cristalizadas de los antígenos en bases de datos de proteína y utilizar estos programas para evaluar la interacción. El cálculo lo dio el programa en función de los modelos de interacción que yo le puse. A partir del docking, el docking es otro programa, un servidor donde uno sube las proteínas que quiere analizar, el antígeno y el anticuerpo. Recordemos que mi anticuerpo estaba modelado, o sea que no era una estructura real cristalizada. Uno sube las dos proteínas y el programa te da diferentes resultados con distintas probabilidades y distintos criterios de selección. Una vez que seleccionas la forma de interacción de esas proteínas, entras con ese archivo, que es un archivo de coordenadas, al programa Rosetta y calcula la energía de unión. Tengo entendido que hay otros métodos para calcularlo. Incluso te tira un detalle de, dentro de esa energía de unión, a qué se debe a interacciones iónicas, de Van der Waals, hidrofóbicas, da datos de la complementariedad, un montón. Son hermosas herramientas para analizar proteínas. Es un cálculo, entonces. ¿No? Son cálculos. Son cálculos. ¿Y los estudios de dinámica molecular también son cálculos? Son todos cálculos. Sí. Lo que uno hace es, o tomás la estructura cristalizada o el modelo y utilizás programas para colocar la proteína dentro de una celda con agua, con iones para neutralizar. Podés como modificarle mucho las condiciones, pero son todos cálculos. Temperatura, presión del programa y demás, y dejas que el programa evolucione en el tiempo. Lo que te hace va calculando las posiciones de los diferentes átomos y las fuerzas que están afectando esos átomos y cálculos. ¿Se hacen un clúster de computadoras? Se hacen un clúster de computadoras. Sí. Ahí yo acudí al clúster del Departamento de Física de la Facultad de Bioquímica para poder realizar estas simulaciones. Y a la gente también que me enseñó un montón. Sí. Está bien. Yo tengo una pregunta que está bastante relacionada con la segunda pregunta que hizo Carlos. O sea, a mí me interesa el tema de los ensayos clínicos. O sea, tú has hablado toda la charla sobre ingeniería de anticuerpos, pero, o sea, tratando de humanizarlos, pero no puedes usarlo o probarlo en otra cosa que no es humano. O sea, si haces las pruebas en animales, o sea, ¿cómo influye eso en los resultados? No sé si me entendiste la pregunta. Creo que sí, y un poco lo que le contestaba a Carlos. Hoy en día se utilizan, por ejemplo, ratones transgénicos, a los cuales se le colocó, se le modificó el genoma para que expresen los receptores de los linfocitos T humanos. Entonces tienen un sistema inmunitario humano y uno puede hacer estas evaluaciones con proteínas humanizadas. Pero ese sistema inmunitario no es 100% humano tampoco, sí. No es 100% humano. Claro. No, por eso una de las técnicas, una de las estrategias es poder hacer esta evaluación dentro de secuencias. O sea, vos tenés un gran conjunto de anticuerpos humanos que tienen una secuencia particular humana y vas a comparar tu anticuerpo murino con esas secuencias y vas a ver, podés sacar porcentajes de humanidez. Claro, y te dice más qué tan humana o no es
tu proteína y poder ir modificándole anticuerpos para aumentar esa proporción. Pero sí, es todo in silico, hasta que no... Realmente son las pruebas, los ensayos clínicos que se hacen los que terminan dando un cálculo, un número real de la inmunogenicidad de esta proteína. Y como digo, depende muchísimo de la muestra, entre comillas, digamos, o sea, de las personas involucradas en estos ensayos. Porque imagínate que uno está desarrollando terapéuticos y primero se prueban en personas sanas y ahí se obtiene una primera respuesta. Después se va a... En realidad, no, en caso de terapéuticos suelen probarse primero en personas, bueno, no, medio paralelo. Pero digo, la respuesta inmunogénica no va a ser la misma de una persona sana con los criterios de sanidad a una persona que tiene una patología para la cual estás desarrollando el terapéutico. Es muy complejo. Es muy complejo y hay que llegar a un equilibrio, incluso hay que tomar decisiones de compromiso, porque si es el único terapéutico disponible o potencial de aplicación frente a la nada, por ahí uno lo prueba y se intenta que funcione, digamos, más allá de que quizás haya un porcentaje de reacción, como fue en el caso del primer anticuerpo aprobado por la FDA, digamos. Se usó igual. Está bien, gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta ahí en la sala. Yo quisiera hacer una aclaración. No una aclaración, en realidad una nota de color. Que toda esta tecnología de los hibridomas para producir anticuerpos monoclonales es el premio Nobel argentino del 2006. Exactamente. Para ponerlo en contexto. Para ponerlo en contexto, sí. De los 50 años que hace. Muy bien. Sí. Bueno. Bueno. Bien, si no hay más preguntas... Yo tengo una, Luis. Dale, Julián. Sí, ¿qué tal? Gracias, Fernanda, Hola. por la charla. A ver, hay dos cosas que te quería consultar. Los modelos estos que usan para simular, digamos, la estructura y todo eso, ¿son modelos basados en varios tipos de primeros principios o ya usan modelos de otro tipo, electrónicos, digo, ¿no? Desde el punto de vista electrónico. A ver si entendí tu pregunta. O sea, cuando usan estas computadoras y eso, ¿qué tipo de, de modelos usan? Sí, eso, ¿qué tipo de modelos? Está bien. Por lo general, la parte física del clúster la usás solamente para los cálculos. Después, para generar los modelos de proteínas y las simulaciones, utilizás programas que ya están creados, que gracias a la vida son casi todos libres. En este caso yo usé un modelador específico de anticuerpos. Es un programa que está en un servidor web para modelar directamente el anticuerpo, que tenía una base de datos de anticuerpos, tenía los criterios necesarios para este modelado en particular, tenía en cuenta un montón de cosas específicas de anticuerpos. Cuando uno quiere modelar otro tipo de proteína, por lo general hay servidores ya armados para ello. Ah, bien. Sí. Y otra consulta, cuando ahí vos mostraste resultados de dicroísmo circular, Ajá. ¿sí? ¿Eso tiene que ver con alguna propiedad, no sé, tipo magnética o sea, porque yo veo diferencia, ¿no?, entre las diferentes estructuras? ¿Tiene que ver está relacionado con algún tipo de propiedad magnética de esas estructuras? Sí, en este caso el dicroísmo circular, pero no equivocarme porque no es un área que maneje mucho todavía, da una idea del ambiente en el cual se encuentran ciertos residuos de aminoácidos que tienen, que son, me sale alifáticos, creo, como la tirosina, la fenilalanina, que tienen el anillo aromático. Ahí va, tienen el anillo aromático. Entonces, uno ve la resonancia de ese anillo y el espectro te da una idea del ambiente en el cual se encuentran. O sea, ¿cómo lo analizo yo como biotecnóloga? Así, sí, claro. si veo una diferencia en el espectro, voy a ver
en qué zona está la diferencia y voy a asociarlo con lo que me está mostrando. En nuestro caso era eso. Había diferencias en el ambiente que rodeaba ciertos residuos como la tirosina, la fenilalanina, que son residuos que precisamente en el anticuerpo se encuentran en la interacción entre los dos dominios. Entonces eso nos permitió llegar a esa conclusión. Ah, está bien. No, o sea, yo no es que sepa mucho de croismo circular, ¿no? Las únicas mediciones que hicimos de ese estilo, hasta donde yo sé, es, digamos, que la dirección, digamos, del fotón que viene viajando, digamos, dentro del sincrotrón, o sea, se acopla, por decir una forma, como decimos nosotros, al momento magnético. O sea, hay una dirección de momento magnético, que es un vectorcito, sí, que apunta en una dirección, y o sea, el spin del fotón puede estar paralelo o antiparalelo. Entonces, bueno, eso es hasta donde yo sé para qué sirve el dicroísmo circular, obviamente. Por eso te consultaba un poco, bueno, de qué forma lo usan ustedes. Pero bueno, ahí más o menos ya me lo explicaste. Bueno. Gracias, Fernanda. De nada. Igual acá lo hacen con luz visible o luz UV. Sí, con luz UV. Luz UV polarizada. Eso da una cierta rotación, ¿lo vemos con eso, no? Sí, se saca una electricidad, claro. Sí, una caja negra ahí que todavía no inspeccione. Sí. Cuando lo haces con rayos X, te parás en una energía asociada al borde de absorción del material. Ajá. Acá vos parás en algún lado en especial, la energía que apuntás, o como es orgánico de baja energía. Los aromáticos suelen absorber en UV, digamos. Por eso, solo baja energía. Sí, igual aparece. Claro, una aparece cierta un rato, altitud, pero alrededor de un punto te absorbe. Sí. Bien. Si no hay más preguntas, te agradezco, María Fernanda, por el seminario, por contarnos lo que hiciste en tu trabajo de doctorado y por el tema que vienes trabajando y lo que vas a hacer en resonancias también. Y bueno, con esto doy por finalizado el seminario número 7 de esta serie de seminarios. Y la próxima semana está una charla invitada de Rafael López Siger de Francia. Nos va a contar un poco sobre transporte de spin en ferromagnetos, antiferromagnetos y en texturas de spin. Así que nos vemos la otra semana. Gracias. Bueno, gracias Luis. Gracias. Gracias.